Somos el equipo 9 de la clase de análisis de la estructura y transformación de la materia, clave Q1029. Somos Brian Pedrosa, Eric Becerril y Josué Banda. Los usos del etilenglicol en un automóvil son distintos. Estos van a depender del tipo de auto, el tipo de motor y la cantidad de uso. Estos pueden ser para distintos tipos y esto es lo que vamos a ver a continuación. Pueden ser anticongelantes para evitar las congelaciones a bajas temperaturas, refrigerante como enfriamiento del motor, la protección contra la corrosión, esto en las partes metálicas, la mejora de transferencia de calor a la hora a la hora de que se caliente el motor, pues evita el sobrecalentamiento y lo transfiere al radiador. Y los aditivos para la transmisión, como la lubricación y la estabilidad térmica. También se puede usar en autos eléctricos el etilenglicol, pero obviamente depende del tipo de batería que tenga el auto y la cantidad que pueda pedir. Am, la pregunta número uno es: ¿qué es un anticongelante? Y bueno, esta es una sustancia que actúa como agente de enfriamiento y mediante cambios de presión y temperatura absorben calor en un lugar y lo disipa a otro, en un cambio de líquido, así viceversa. Y la pregunta dos es: ¿cuál es la concentración de etilenglicol requerida para que este anticongelante sea eficiente en cualquier ciudad de México? Y bueno, se recomienda una concentración entre 30 y 60% para garantizar una protección adecuada en los motores en México. Procediendo con lo que dijo mi compañero Brian, tenemos que preguntarnos por qué el etilenglicol. A lo largo de la historia se han probado distintas sustancias para imitar la eficacia de esta sustancia en la fabricación de anticongelantes. Ninguna ha conseguido igualarlo por debidas razones. Muchas de estas sustancias incluían sal o azúcar, que, pues bueno, sabemos que en grandes cantidades pueden corroer a ciertos metales. El etanol también fue una sustancia que se llegó a proponer debido a que baja el punto de congelación y aumenta el de ebullición. Pero tenemos que saber que este alcohol se evapora muy rápido, entonces es debido a eso que no se puede usar. Para saber cuál es la mejor opción que tenemos en el mercado, tenemos que tener ciertos parámetros a considerar. Es importante revisar el punto de ebullición y congelación, protección anticorrosiva y compatibilidad con el motor, pero normalmente se recomienda que el punto de congelación sea cercano a menos 37 y la de ebullición sea superior a 105. Esto para que pueda tener un buen margen de las temperaturas a las que va a estar trabajando esta sustancia. Esta sustancia es muy eficaz ya que cuando pues, se combinan en proporciones iguales provoca que el punto de ebullición aumente y la congelación disminuya. Las proporciones de este fluido son elegidas también por su capacidad de proteger contra la corrosión, ya que actúa como un agente anticorrosivo adicional. En los autos eléctricos es otra historia. Ahí esta sustancia se usa para refrigerar las baterías y celdas de combustible, que al final del día pues ayuda a lo mismo, a mantener las temperaturas adecuadas para mantener la eficiencia y durabilidad del sistema. Esta sustancia principalmente se llega a usar en materia prima con la fabricación de poliéster, como sabemos para formulaciones anticongelantes. Sabemos que al final del día siempre será la mejor opción para este rubro. Para la segunda parte del reto nos enfocamos más que nada en la gasolina, en la termodinámica, la electroquímica y pues la batería, que en sí alrededor de todo esto iba el reto. Primero que nada definimos cuáles son las reacciones endotérmicas y exotérmicas, que pues en este caso las reacciones exotérmicas son aquellas que liberan energía, aumentando la temperatura del entorno, y un ejemplo bastante claro es la combustión de combustibles. Y las reacciones endotérmicas, las cuales son las que absorben energía, disminuyendo la temperatura. Y aquí tenemos un ejemplo de reacciones de combustión balanceadas, que pues son en sí reacciones exotérmicas, las que podemos ver ahí, y podemos ver que es de octano, hexadecano y etanol, y pues por ejemplo el octano siendo un componente principal de la gasolina que conocemos, pues aquí tenemos reacciones que son exotérmicas. Bueno, y para esta parte tenemos que tener bien en claro cuál es el concepto de la entalpía de reacción, que como tal, pues es la cantidad de calor que se libera o absorbe durante una reacción química. Si delta H, que es como se representa la entalpía de reacción, es negativa, la reacción es exotérmica, es decir, libera calor al entorno, y si delta H es positiva, la reacción es endotérmica, es decir, absorbe calor del entorno. Y igual tenemos aquí pues un ejemplo de cómo se puede calcular esta entalpía con pues, justamente los componentes que vimos en la diapositiva pasada, y se puede ver que todos son negativos, es decir, que son exotérmicos, y de estos tres el que más libera calor es el hexadecano, teniendo pues una entalpía mucho más negativa, lo que significa que libera una inmensa cantidad de energía en forma de calor. Ahora bien, ¿de dónde proviene la energía en los automóviles que provoca pues que el auto y las luces se enciendan como tal? Pues esto viene de la batería de plomo ácido que hay dentro del coche, que es un tipo de batería recargable. Dentro de esta batería ocurren reacciones de óxido-reducción donde se transfieren electrones. Y dentro de esta, pues el plomo del ánodo pierde electrones, convirtiéndose en iones. Y el dióxido de plomo del cátodo reacciona con el ácido sulfúrico, capturando electrones para formar un sulfato de plomo. Y los electrones liberados generan la corriente eléctrica que enciende el motor y las luces del auto. En cuanto a la construcción de baterías de iones de litio, que son usadas en los vehículos eléctricos debido a su alta capacidad energética, los materiales que se utilizan para su construcción son principalmente en el cátodo óxidos como el cobalto, el hierro o el manganeso, y en el ánodo grafito. También en el electrolito se usan sales de litio en solventes orgánicos, y durante la descarga de estas ocurre que los iones de litio se mueven del ánodo al cátodo a través del electrolito, y los electrones fluyen por un circuito externo generando electricidad que alimenta el motor del auto. Las celdas de combustible de hidrógeno son una alternativa limpia que convierte el hidrógeno y oxígeno en electricidad. Esta funciona con un método
en el cual el hidrógeno se divide en protones y electrones en el ánodo. Los protones viajan por el electrolito, mientras que los electrones fluyen por un circuito externo, generando electricidad. Finalmente, en el cátodo, el oxígeno se combina con los protones y electrones para formar agua, el único residuo del proceso. Este sistema es muy eficiente y no emite contaminantes, pero requiere de una infraestructura muy avanzada. Como equipo llegamos a la conclusión de que la química y todas estas reacciones que vimos durante el curso, todo lo relacionado con la termodinámica y la electroquímica, está en el corazón de muchas tecnologías automotrices. Desde los principios de la termodinámica hasta el diseño avanzado de baterías y radiadores, cada sistema busca maximizar la eficiencia y la seguridad. El etilenglicol y las celdas de combustible son solo dos ejemplos de cómo los avances científicos están transformando nuestra forma de movernos. Ok. El etilenglicol, usado como anticongelante en automóviles, aplica propiedades coligativas para evitar que el agua se congele o hierva en el motor. Desde la ingeniería industrial, esto es clave para optimizar su producción y calidad. La termodinámica ayuda a diseñar sistemas de enfriamiento eficientes, mientras que la electroquímica previene la corrosión en el motor, mejorando la durabilidad. Estos conceptos son esenciales para optimizar procesos y fomentar la sostenibilidad en la industria. Por último, como reflexión, me llevó un mayor entendimiento de los anticongelantes, más en específico del etilenglicol. El saber los parámetros que tenemos que considerar para saber qué es un buen refrigerante. Y no solo para la industria automotriz, sino para maquinaria que no imaginaríamos que también requiere cierto tipo de refrigeración. También se comparó con otro tipo de sustancias que pueden tener propiedades similares al etilenglicol, pero no se comportan de la misma forma ante ciertas circunstancias. Además de eso, se comparó o analizamos su rol en la estabilidad térmica, también la duración en los sistemas automotrices, ya que como sabemos, el refrigerante pues por obvias razones siempre va a estar expuesto a altas temperaturas. Entonces es gratificante el saber un poco más de este rubro. Creo que eso es lo que me llevo yo. Como reflexión me llevo que pues es muy importante tomar en cuenta todos estos conceptos que vimos de termodinámica, electroquímica, porque son conceptos que podemos llevar a la vida real, que a lo mejor no los vemos tan cercanos, pero en algún momento al juntar sustancias de algún tipo en nuestras casas que podemos llegar a tener que, si las juntamos, pueden ocasionar algo, es importante saber pues qué tipo de reacción harían, si harían una combustión, qué tipo de reacción sería. Entonces creo que es muy importante llevarse esto. Como tal, para mi carrera no creo que sea importante, ya que estudio mecatrónica, y pues esto va a ser lo más que voy a ver en cuanto a química, pero sí creo que por la parte de pues la vida cotidiana es muy importante tener en cuenta esto, y ha sido de mucha ayuda para pues también tener más conocimiento acerca de esto.